Algo muy importante que tienen que considerar cuando la política de cobranza para el cálculo del tiempo del interés de mora es una línea de tiempo. Y les voy a seguir el mismo ejemplo que era 515 N30. ¿Sí? De acuerdo a esta política de cobranza, si nosotros emitimos una línea de tiempo, vamos a suponer que el cliente paga a los 2 meses. O sea, la empresa logra cobrar a los 2 meses. 2 meses representan 60 días por el año comercial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estableceríamos una línea de tiempo muy importante, muy importante? Las líneas de tiempo son muy importantes en matemática financiera y aquí esto es una breboca. Tenemos por acá, en el punto 0, es la fecha FE o fecha de emisión, fecha de facturación. ¿Okay? Fecha de facturación, fecha de emisión de la factura, FE. ¿Cuántos días aplica el descuento por pronto pago? 15 días. Si al cliente se le logra cobrar fecha de emisión dentro de este periodo de tiempo, vamos a aplicar un descuento por pronto pago, de acuerdo a este ejemplo, de 5% de descuento. Esto va a variar, este número de 5% varía de acuerdo al ejercicio, pero sería así. Aplicamos los primeros 15 días si se le logra cobrar y hay que establecer si el cobro parcial o total, 5% de descuento. Ahora, ¿cuánto tiempo existe de vencimiento desde la fecha de emisión, desde esta fecha FE? Existe, vamos a usar otro color, 30 días. ¿Sí? Todo esto que yo les estoy colocando en azul, desde la fecha de emisión hasta FB, que FB va a ser fecha de vencimiento, en este ejercicio, ¿cuánto tiempo es? Son 30 días. ¿Sí? Ahora, si el cliente, aquí nos dice, el cliente pagó a los 2 meses, es decir, estamos en este tiempo. FP, fecha de pago. El tiempo que hay desde que se emite la factura hasta que se logra cobrar, en este ejemplo, son 60 días. Pero, para que no se confundan, al momento de determinar los intereses de mora, el cobro de los intereses de mora, ¿cuántos días son de intereses de mora? Opción A, 15 días. Opción B, 30 días. Opción C, 60 días. Respuesta. Tendría que colocarse otra letra que fuera ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Vamos a pensar. Y es muy importante que tengan claro esto. El cálculo del tiempo de intereses de mora es desde la fecha de vencimiento hasta la fecha que se logra cobrar. ¿Sí? Muy importante, muy importante. Vamos a anotarlo. Para los días o para el tiempo de intereses de mora es desde la fecha de vencimiento, ustedes van a calcular desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de cobro.
o de pago. ¿Ok? Siempre, jóvenes, siempre. Desde la fecha de vencimiento hasta que se logra cobrar. Nunca desde la fecha en que es emisión. Nunca se calculan los intereses de mora desde que se emite la factura. No debería ser así. Deberían siempre calcularse desde la fecha en que vence esa factura, para cobrar adecuadamente al cliente, para no tampoco cobrarle de manera excesiva. Habrían a lo mejor entidades o empresas que establezcan en su política, todo va a depender de las políticas de la empresa. Aquí ya estamos más allá de las normas contables. No hay ninguna norma contable que establezca cuál es el tiempo exacto de medición de intereses de mora, o qué tasa aplicar, o cómo cobrar. Eso ya es algo interno de cada empresa. Pero sería abusivo cobrar intereses de mora desde la fecha de emisión. ¿Hay empresas que lo pueden hacer? Sí, todo puede ocurrir en las entidades, todo. Si está por escrito y el cliente acepta la condición, puede existir. Pero lo más común es que los intereses de mora se calculen desde la fecha en que vence esa factura. Es decir, a partir del tiempo que hay desde este 30 o desde el número que esté acá de fecha de vencimiento en adelante. ¿Ok? Y aquí se caen muchas veces en los ejercicios, porque calculan intereses de mora desde la fecha de emisión, aun y cuando el ejercicio expresa claramente que los intereses de mora se causan a partir de la fecha de vencimiento. Entonces esto es muy importante que también lo tengan en cuenta.